Hoy toca actualización geopolítica a partir de las noticias que vimos la semana pasada en el noticiario, así que vamos con ella. En primer lugar, vamos a ir con minuto y resultado de lo que está sucediendo en Yemen, es decir, de la guerra civil que se produce entre los hutíes y el gobierno que ahora mismo está regentado por el general Hadi. La semana pasada hablábamos de cómo los hutíes están utilizando un recurso muy barato, que son los drones, como fuerza aérea. Esto claramente les da una ventaja, porque en términos de coste, unos cuantos miles de euros ponen en muchos aprietos a los saudíes, al principal aliado del general Hadi, pero lo que estamos viendo es que hay noticias contradictorias acerca de los avances que realizan unos y otros. Según el diario The National de Emiratos Árabes Unidos, las fuerzas conjuntas en las que están las tropas gubernamentales habrían realizado avances muy importantes en la región de Taez. El grupo Al-Malika, que al parecer son parte de estas fuerzas conjuntas pero pertenecen a Sudán del Sur, habrían sobrepasado la intersección de Jabal Ras al sudoeste del puerto de Hodeida. Eso querría decir que podrían unir tres regiones del país, Hodeida, Ib y Taez, lo que supondría un golpe muy importante para los intereses de los hutíes. Sin embargo, no he encontrado otras fuentes de información que se refieran a estos avances más que de este periódico emiratí. Y esto podría ser porque se están produciendo avances significativos de los hutíes en la región de Marib. Es cierto que la noticia originalmente la encontré en otro diario, el diario Al-Akhbar de Líbano, en la cual se afirmaba que los hutíes estaban cercando la ciudad de Marib, y es que en este conflicto el dominio de Marib es especialmente importante, porque Marib es una región rica en petróleo y en gas. Sin embargo, la forma de sacar ese petróleo y el gas era a través de un oleoducto que llevaba hasta la terminal petrolífera de Ras Isa, y resulta que Saná y Ras Isa están en manos de los hutíes, mientras que en Marib está en manos de las fuerzas gubernamentales del general Hadi. El general Hadi domina Marib y al mismo tiempo también domina el puerto de Adén, pero no puede sacar el petróleo por esa zona. Así que si los hutíes lograran dominar Marib y al mismo tiempo lograran mantener vivo el oleoducto para poder sacar el petróleo al Mar Rojo, en ese caso tendrían una ventaja comparativa, aunque obviamente es muy difícil que ese oleoducto pudiera sobrevivir al dominio de los hutíes, sencillamente porque sería volado por la Fuerza Aérea Saudí. El gobierno en realidad está apoyado por dos empresas que desde este año 2021 comienzan a explotar el petróleo en la región de Masila. Una es la empresa pública Petromasila y otra la empresa Safer E&P. Pero la toma de Marib es una toma compleja porque sus alrededores son planicies y por lo tanto las tropas que intentan tomarla están muy expuestas a los bombardeos aéreos de los saudíes. Por lo tanto, no parece que haya buenas expectativas de que la situación vaya a decantarse de un lado o de otro. Ahora vamos con Sudán. Si os acordáis, se produjo un golpe de Estado a finales de octubre, el día 25 de octubre, comandado por el general Abdel Fattah al-Burhan. En ese golpe de Estado se depuso al presidente Abdallah Hamdok, pero poco tiempo después el presidente Hamdok fue restituido en su puesto bajo las sospechas de todos los movimientos políticos que además le habían apoyado desde el golpe de Estado de 2019 hasta el momento para realizar la transición democrática, de que había un contubernio entre los militares y el poder político. De hecho, la semana pasada, el número 2 del Consejo Soberano de Transición de Sudán, que además es el líder de las Fuerzas de Acción Rápida, Mohamed Hamdan Dagalo, aseguró que el primer ministro Hamdok conocía perfectamente el golpe de Estado, es decir, que había ese contubernio al que antes me refería, y que era una operación que se había promovido para tratar de defender el proceso de transición democrática y evitar una guerra civil. ¿Y es esto así? Realmente no lo sabemos. Sabemos que, por ejemplo, el Partido Comunista del Sudán reaccionó muy rápido al golpe de Estado, convocando una huelga general, pero también sabemos que siempre ha estado opuesto a la transición democrática y a ese reparto del poder económico y militar que se había producido entre militares y políticos. Sin embargo, no es el único problema que está viviendo Sudán, porque el sábado pasado conocíamos que se ha producido un enfrentamiento en la frontera entre Etiopía y Sudán, un enfrentamiento con víctimas mortales. De hecho, sabemos que ambos países están enfrentados desde hace más de un siglo por una franja de terreno de 200
60 kilómetros de extensión, terreno llano y fértil, que está próximo a una de las regiones agrícolas más importantes de Sudán. En el año 2007, el presidente Meles Zenawi y el expresidente sudanés al-Bashir, que fue derrocado en 2019 por un golpe de Estado, para iniciar esta transición democrática, llegaron a un acuerdo para repartirse el cultivo conjunto de toda la región. Sin embargo, en diciembre de 2020, del año pasado, Sudán empezó a expulsar a los granjeros etíopes bajo el pretexto de que se había producido una infiltración cada vez más abundante de etiopíes, de tal forma que se estaba rompiendo el equilibrio demográfico de toda la región. Todo esto está influido por cómo se trazaron las líneas fronterizas entre ambos países en 1902 en el Pacto Anglo-Sudanés. Como siempre, los británicos trazando líneas rectas que al final van produciendo problemas hacia el futuro. Así que tenemos que el gobierno del presidente Abiy de Etiopía ahora se le suma el problema claramente gravísimo del avance de los tigraínos o tigriños por la carretera 2 hacia Addis Abeba. Le sumamos ahora la apertura de este otro frente con el país sudanés. El domingo 28, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tuiteó su preocupación por el enfrentamiento entre los dos países. Y por si esto no fuera bastante, además los rusos habían llegado a un acuerdo el 20 de diciembre de 2020 para establecer una base naval logística en Sudán, en el Mar Rojo. Y por eso el pasado 12 de noviembre Moscú, a través de su viceministro de Asuntos Exteriores, Mikhail Bogdanov, manifestó que esperaba que el nuevo gobierno de Sudán fuera receptivo a que ya había un acuerdo firmado y por lo tanto que no se echara atrás respecto de él. La base naval logística tendría la posibilidad de albergar a 300 soldados, serviría para el reabastecimiento y reparación de los buques de la Armada rusa, además de para el descanso de la marinería, pero al mismo tiempo podrían recalar allí al menos 4 buques de guerra simultáneamente. El general en jefe del ejército sudanés, Mohamed Ottan al-Hussein, manifestó a la cadena de televisión sudanesa Nilo Azul que estaban reconsiderando el acuerdo. Quizá esta reconsideración esté en línea con que los Estados Unidos han decidido nombrar embajador en Sudán por primera vez desde 1996. Otra noticia interesante de la semana pasada fue el nuevo portazo que dio el gobierno italiano a los chinos después de que en marzo de 2019 hubieran llegado a un acuerdo con ellos para participar en el proyecto de la Ruta de la Seda, el proyecto Belt and Road. En aquel memorando de entendimiento había una serie de proyectos ya establecidos que poco a poco han ido cayéndose de la mesa. Supuestamente hay 3 vías o 3 elementos que han ido cambiando la posición de los italianos. El primero de los elementos ha sido la tensión creciente entre China y los Estados Unidos, teniendo en cuenta que ya no está Donald Trump en el gobierno y por lo tanto los feos que nos hicieron a los europeos y la guerra comercial que estableció contra Europa ya no están. Entonces ahora hay un nuevo clima al cual es receptivo Italia y que está posibilitando este giro en la estrategia externa del país italiano. Uno de los proyectos que inmediatamente se canceló fue la colaboración entre la Agencia Espacial Italiana y la Agencia Espacial Nacional de China para construir 3 módulos habitacionales para la Estación Espacial China Tiangong 3. Pero posteriormente vimos más cosas, por ejemplo la prohibición de que Huawei fuera una de las empresas que participara en el despliegue de la red 5G. La pandemia también obstaculizó algunos de los proyectos que estaban en marcha entre China e Italia, por ejemplo la celebración del año del turismo entre China e Italia, que iba a realizarse este año 2021 y que se ha pospuesto hasta el año 2022. Otra de las causas fue el cambio político en Italia. Hay que recordar que el acuerdo se firma cuando está en el gobierno la coalición entre el movimiento Cinque Stelle, el movimiento populista Cinque Stelle y la Liga, que era un grupo más bien euroescéptico, lo cual quizá ayudó a firmar el memorando de entendimiento con China, pero fue a principios de 2021 cuando, en una de esas maniobras y piruetas políticas tan propias de Italia, llega al poder Mario Draghi y en este caso sí cambian las cosas, ya que Mario Draghi es un hombre del establishment europeo. Al fin y al cabo fue gobernador del Banco Central Europeo. Así que ahora nos encontramos con que el gobierno italiano está recortando muchos de los proyectos que estaban allí establecidos en el memorando de entendimiento. Por ejemplo, el desarrollo de los puertos de Trieste y de Génova, que se iban a realizar con la empresa CCCC, la compañía de construcción y comunicaciones de China.
Es cierto que se va a realizar otros proyectos que no estaban en el memorándum, por ejemplo, el acuerdo para desarrollar Vado Ligure, que también está cerca de Génova, que se va a hacer con la muy importante empresa portuaria COSCO y con Qingdao Port. En medio de estas prohibiciones también nos hemos encontrado que el gobierno italiano ha detenido la venta a un grupo chino, lo voy a leer, Zhejiang Jinshen Mechanical, de un grupo, de la delegación italiana de un grupo estadounidense de serigrafía de semiconductores. También detuvo Draghi la compra de la empresa LPE de semiconductores por parte de la China Shenzhen Investment Holdings. También se ha detenido la compra de una empresa de semillas por parte de la empresa pública china Syngenta, y se está intentando anular la compra de una empresa de drones. Y todo esto hay que ponerlo en relación con este cambio de marea que se ha producido respecto de China. China ha crecido demasiado en su poder y por todo el mundo están surgiendo iniciativas para tratar de contenerla. Y ahora toca hablar de Francia. Yo os hablaba la semana pasada de que una página de investigación, Disclosure, había logrado conocer que entre 2016 y 2018 la inteligencia francesa había dado mucha información sobre yihadistas a Egipto que Egipto había utilizado de forma muy poco correcta para sus propios intereses y no para combatir el yihadismo, precisamente. Sin embargo, esto nos permite hablar de la mala situación o del mal momento que está pasando Francia en toda la región del Sahel, en toda la región del norte de África. Sabéis que desde 2013 Francia está en una misión militar extendida por muchos países del Sahel, llamada la Operación Barkhane, en la que tenía desplegados a 5.100 soldados. Operación que iba desde Mauritania hasta Níger, metiendo dentro a Burkina Faso, Chad, Mali, y creo que no me dejo ningún país. El proyecto ahora es el de retirarse de este proyecto, de esta misión Barkhane, e iniciar una nueva con menos soldados, entre 2.000 y 3.000 soldados, evacuando sobre todo puestos avanzados que en Mali estaban muy al norte, cerca de Timbuktu, las regiones dominadas por los Almutadir, por los tuaregs. Yo creo que la esperanza francesa de que sea el ejército maliense el que dé un paso adelante y logre defender su propio país es obviamente una esperanza vana, pero ellos sabrán qué es lo que están haciendo. Sin embargo, el fin de semana conocíamos que el mal ambiente que se ha producido a lo largo de del periodo en el que se ha desarrollado la misión Barkhane comenzaba a producir sus propios efectos. Un convoy militar francés que iba desde Níger hasta Mali y que era escoltado por la Gendarmería Nacional fue interrumpido por una protesta en la ciudad de Tera, en la región de Tillaberi. Parece que los franceses en un momento forzaron su paso y han fallecido 2 personas y se ha herido a otras 18. Ya se habían producido fenómenos parecidos, es decir, enfrentamientos entre multitudes y las tropas francesas. Por ejemplo, el 19 de noviembre se bloqueó un convoy en la ciudad de Kaya, a 100 kilómetros al norte de Ouagadougou, de la capital de Burkina Faso. En este caso, las razones de las protestas no estaban especialmente claras. Por una parte, es verdad que existe una propaganda cada vez más importante en contra de esta especie de neocolonialismo que implicarían las misiones militares europeas en la zona del Sahel, pero al mismo tiempo también se coincidía esto con el descontento de la población precisamente por la falta de resultados en el combate contra el yihadismo, por la cual se acusan no solamente al presidente de Burkina Faso, sino también a las tropas francesas. Pero, de manera muy interesante, el reportero de France 24, Cyril Payan, declaraba que, habiendo estado él infiltrado con las tropas francesas en la región y habiendo conocido de primera mano la situación, se producen también operaciones de desinformación, por ejemplo, en este caso, a través de redes sociales. Por ejemplo, en este caso se afirmaba que las tropas francesas llevaban armamento contra los yihadistas. Y la opinión de Cyril Payan es que existe una infiltración rusa muy importante en toda la región que está detrás de estas operaciones de desinformación. Por lo tanto, Francia y Rusia estarían chocando en este espacio del Sahel por el interés estratégico de tratar de dominarlo. Pero al mismo tiempo lo que está muy claro es que la imagen de Francia en todo este territorio se está deteriorando muy rápidamente.
Y la lira turca, os decía yo la semana pasada. ¿Qué pasa con la lira turca? Bueno, pues que ya os decía que ha caído en su valor un 43% desde febrero, en lo que es una demostración de la eficacia de las Erdoganomics, que son la nueva teoría económica que vamos a tener hacia el futuro y que dice que bajadas del tipo de interés no son perjudiciales, sino muy beneficiosas, incluso si esto produce gran inflación y además el desplome del valor de tu moneda. Está claro que la idea de Erdogan es apoyar la exportación y al mismo tiempo hacer más barata la inversión extranjera dentro de su país y que esto acabará beneficiando al empleo. Lo que se está viendo en los últimos 20 años desde que comenzó esta política económica del primer ministro antes y ahora presidente a partir del año 2014 es que la moneda turca pierde valor y esto debilita el poder adquisitivo de los turcos. La política monetaria en este caso es una política monetaria al servicio del poder. No podemos decir que el Banco Central turco sea una institución independiente, menos cuando en los 3 últimos años ha habido 4 cambios de gobernador precisamente instigados por el presidente Erdogan y porque no le gustaba la política que hacían estos especialistas en teoría monetaria. Un problema que se le plantea a Turquía es que si bien es un gran exportador de materias primas y de bienes manufacturados, por otra parte es un gran importador de energía y por lo tanto lo que le beneficia tener una moneda muy depreciada en la exportación le perjudica claramente en la importación. Otro problema es que los turcos están muy endeudados y esa deuda hay que pagarla principalmente en dólares y en euros. Por lo tanto, los intereses están creciendo precisamente por la pérdida de valor de la moneda, es decir, lo que llamamos el servicio de la deuda es cada vez más abundante. Y os recuerdo que en los próximos 12 meses Turquía tendrá que pagar en este tipo de concepto 168.000 millones de dólares. Así que esto es un problema muy grave. El sistema financiero turco, por lo tanto, está en peligro, pero en ese sistema financiero existen bancos extranjeros muy bien ubicados, principalmente italianos y o españoles. Así que atención a la sorpresa porque esto puede acabar transmitiéndose al propio sistema monetario español. Y hasta aquí el vídeo de hoy de actualización geopolítica, que espero que os haya sido interesante e instructivo. Si ha sido así, pues os invito a que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones, le deis al botón de like y compartáis estos vídeos en vuestras redes sociales. Y nos vemos tan pronto como mañana.